de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 23 de marzo del año 2023. Voy a tocar con usted hoy un tema que tiene que ver con esta celebración mundial del agua, el Día Mundial del Agua que comenzó ayer. Y con ese pretexto, algunas personas que poco conocimiento o ningún conocimiento tienen del problema del agua en su uso agrícola. Primero, el número grueso de lo que significa en términos de volumen el agua en la actividad agrícola. Algunos hablan del 75, otros del 73, pero para no equivocarnos diremos que el 70% del volumen consumido de agua en el país anualmente se va a la agricultura. Dada la situación sobre la escasez de agua, problemas de sequía, etc., no faltan por ahí los apuntados que plantean es que la solución es tecnificar la agricultura, tecnificar el campo. Enrique de la Madrid fue un poco más allá diciendo que este proceso de tecnificación no debería costarle a los campesinos. A mí no me gusta usar el término campesinos, yo prefiero utilizar el término de agricultores. Campesinos se remonta a la etapa del porfiriato o la mitad del siglo XX. Yo prefiero utilizar o agricultores o productores agrícolas. Uno de los problemas que no entienden quienes así opinan, como mencioné hace un momento, es que los cultivos que hacen viable la tecnificación agrícola prácticamente ya lo han hecho. ¿Y cuál es el elemento fundamental para que pueda un agricultor o una empresa agrícola decidirse a tecnificar su operación agrícola? Simple y sencillamente tiene que ser un producto o un grupo de productos de alto valor agregado, que pueden ser frutos, frutas, o sea, una actividad frutícola, pueden ser hortalizas para consumo nacional o de exportación. Y en esta tecnificación hay varias formas, pero la fundamental es el riego presurizado o con cinta, dicen algunos. ¿Por qué? Porque de un estanque, de ahí por un sistema de bombeo se pasa a unos especie de llaves de agua donde se conecta una cinta y con presión, un sistema de bombeo, esa cinta va lanzando gotitas en cada planta y a través de esa cinta se le llevan los nutrientes a las plantas o también los fertilizantes, ya dije nutrientes, o en algunos casos algunos agroquímicos. Pero repito, el elemento central es el cultivo del cual se trata. Estamos hablando de berries, que puede ser fruta, fresas, blueberries, blackberries, etc. Puede ser pimientos morrones de colores, puede ser tomates, como se dice, estos en vara o en invernaderos, y hay múltiples formas. El uso de plásticos, o sea, lo que se llama acolchados, y va en medio, ahí va la cinta. Se habla también de túneles, se habla de malla sombra, invernaderos tecnificados o semitecnificados, etc. Pero el elemento principal es que tienen que ser cultivos de alto valor agregado. ¿Por qué? Porque lo que no tienen idea estas personas que hablan de la tecnificación es el costo por hectárea que significa un sistema de riego presurizado. Y hablan así, se lanza, qué fácil.
El otro problema es que en México conservamos en algunos distritos de riego, por no decir todos, conservamos un modelo de negocios ya rebasado por las realidades del mundo, que es utilizar o agua de pozo, agua subterránea, o utilizar lo que se llama agua rodada, almacenada en una presa y de ahí canalizada, para producir granos, sean estos cereales u oleaginosas. Estos son cultivos de volumen, no son cultivos de alto valor agregado. Por eso, el modelo de negocios en México implicaba un fuerte subsidio expresado en tasas de crédito subsidiadas, en semilla a través de Pronace subsidiado, seguro agrícola a través de Anaxa subsidiado y la comercialización a través de Conasupo también subsidiada. Hoy eso ya no existe. En esas condiciones, pues, debemos encarar y enfrentar esa realidad. El modelo que implantamos quizá ya con la Revolución Verde a fines de los años 40, hace algunos años llegó a su fin. En el mundo, yo creo que México es el único país donde produce granos, trigo, maíz, fundamentalmente con agua rodada, en sistemas, en distritos de riego. Pero el mundo es temporal. Por eso, esos cultivos se dan en zonas adecuadas. Ucrania, vayan ustedes a Ucrania o pregunten, o en Rusia, en Bielorrusia, o Canadá, o Estados Unidos, o Argentina, y verán que allá los granos que se producen, sean trigo, cebada, etcétera, no usan agua rodada, no usan irrigación, pues. Entonces aquí plantean, es que hay que producir maíz con un sistema tecnificado. ¿Tendrán idea el costo unitario que tendría la tonelada de maíz así producido? Yo les recomendaría a estas personas encarecida y respetuosamente que se informen antes de hablar. Repito, la tecnificación agrícola o frutícola es para cultivos de alto valor agregado, no para cultivos como son los granos, trigo, maíz, etcétera, y soya o ajonjolí, etcétera, etcétera. Revisen lo que pasa en otros países ahora. Hay casos, por ejemplo, en Valle Imperial, cruzando la frontera, y en Mexicali, donde hay ciclos agrícolas donde la comunidad judía o alguna parte de la comunidad judía de Nueva York establece, de Brooklyn específicamente, establece agricultura por contrato con algún agricultor que deja de sembrar sus hortalizas para producir trigo por las especificidades del trigo que están dispuestos a pagar un precio muy alto estas compañías judías para cumplir con los requisitos que su religión les exige. Pero esas son excepciones. Entonces en México, les diré, el Valle de Mexicali, la costa de Hermosillo, comunidades yaquis, que es el distrito 18, el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, el Valle del Carrizo, etcétera, etcétera, son espacios económicos donde todavía se utiliza el agua de las presas para producir esos granos. Y hay otros lugares, en Chihuahua, se da también en el Bajío, en Tamaulipas, etcétera. Pero eso ya no es viable económicamente. ¿Por qué? Porque importar una tonelada de trigo de Canadá, de Estados Unidos, o de Ucrania, de Bielorrusia o de Argentina, el costo unitario es mucho más barato allá. ¿Por qué? Porque no utilizan agua rodada, es de temporal. Deberían pues esta gente informarse, y eso de tecnificar el campo. ¿Tendrán idea del problema del minifundismo en México? ¿De cuál es la realidad del 90-95% de los predios agrícolas en este país? ¿Tendrán idea de la orografía, que no son terrenos planos? Es decir, repito, no importa quién sea, si es Enrique de la Madrid o es el otro, pero antes de hablar de un tema como este,
deberían, por favor, informarse. Lo dudan, hablen, lo dudan, aunque lo duden, hablen con personas que sepan de esto. Hablen con productores hortícolas que les dicen por qué han implantado sistemas de riego presurizado. Así de sencillo. Que va a ser un parto dolorosísimo, estoy de acuerdo, pero eso es un problema político, no de tecnificación agrícola. Ahora bien, hay casos, y es evidente para los que conocen de la agricultura, que no pueden dedicarse todas las tierras, los cientos de miles de hectáreas dedicadas a producir granos, a producir cultivos de alto valor agregado, porque esos tienen una demanda específica. No es abierta a que ustedes toda la oferta que cultiven se va a comprar. Entonces hay que enfrentar esos problemas, buscar cultivos perennes, los que gusten ustedes, ya sea frutales, cítricos, nogales, lo que sea, pues, ¿no? Pero eso de hablar de la tecnificación del campo mexicano así, de manera general, lo único que exhibe el declarante es un altísimo nivel de ignorancia en ese tema. Y el gran problema de este país es la ignorancia. Le agradezco su presencia aquí en la Mañanera con Ángel y nos vemos mañana viernes para cerrar la semana. Gracias.